Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Cobo y quisiera plantear algunas reflexiones en torno al análisis que tendremos en las próximas semanas, en torno a desafíos, tendencias y preguntas que quedan en torno a cómo pensar en una educación acorde a las pautas que sugiere este siglo XXI. Entonces, antes de empezar y antes de plantear lo que yo quisiera llamar preguntas a prueba del tiempo, quisiera plantear algunas tendencias que creo que pueden ser interesantes de tomar en cuenta. En primer lugar, se plantean estudios de la OECD, plantean que para el 2020 la capacidad de compra, la capacidad de adquisición de la clase media asiática será equivalente a la suma de la capacidad de compra de la clase media norteamericana, europea y de Japón en su conjunto. Ahora, en este mismo marco, la Organización Internacional del Trabajo nos plantea que es necesario generar 600 millones de empleos, es decir, equivalente a la población de América Latina, para poder generar un crecimiento sustentable. Ahora, esto no es sencillo, especialmente tomando en cuenta la integración de China, Rusia e India definiendo nuevos parámetros de mano de obra y al mismo tiempo tomando en cuenta que aún existen 2 billones de seres humanos que siguen viviendo con $2 diarios. En este marco es inevitable que nos preguntemos cómo pensar en una educación que pueda responder a estos contextos. Y en la misma línea, cómo pensar en una educación que pueda sugerir, moldear, pautar competencias, habilidades que sean pertinentes a estas transformaciones de un mundo plano y globalizado. En una economía de los talentos es fundamental que los sistemas educativos puedan estar articulados con los otros sistemas que constituyen en su conjunto nuestra sociedad. Ahora, por otra parte, yo creo que resulta bastante evidente que las tecnologías de información y comunicación en alguna medida se convierten en plataformas que aceleran todos estos procesos, que además de las preguntas que nos hemos hecho todo el tiempo, generan nuevas preguntas y las preguntas anteriores en alguna medida se actualizan y se redefinen bajo estos nuevos patrones de hibridaciones, de articulaciones y de conexiones. Por ejemplo, al pensar en algunas preguntas que puedan ser resistentes al tiempo, que no estén adscritas a un fenómeno político o tecnológico en particular, es inevitable, creo yo, que nos preguntemos en cómo avanzar hacia el diseño de sistemas educativos pensados como sistemas abiertos, adaptables, permeables a las transformaciones actuales, no como sistemas cerrados, resistentes, que sean endógenos y que solamente utilicen a los mismos agentes, los mismos vectores y las mismas temáticas y dinámicas que alguna vez fueron vigentes y hoy día están llamadas a pensarse, a repensarse desde dentro y desde fuera. Y por ello creo que también vale la pena preguntarse cómo incorporar nuevos agentes, cómo incorporar a traductores del conocimiento, cómo incorporar a emprendedores, cazatalentos, desarrolladores de tecnología, artistas, en fin, otras tendencias otros perfiles que nos ayuden a dinamizar una serie de diamantes en bruto que tenemos dentro de nuestros sistemas educativos. Y por qué no pensar en cómo acelerar la combinación e hibridación de disciplinas y conocimientos que hoy día en este contexto resulta fundamental desarrollar. ¿Cómo estimular la conexión de nuestros estudiantes? Y no me refiero solamente a la conexión tecnológica, sino que a la conexión de contextos socioeconómicos, geográficas, culturales, haciendo que sea cada vez más transparente el trabajo entre pares, cara a cara, pero también de manera virtual, con culturas similares y con culturas que puedan ser más disímiles. En este marco es inevitable que nos preguntemos cómo avanzar en la construcción de nuevos mecanismos de evaluación, de traducción y de reconocimiento de conocimientos que no sean los tradicionales. Es decir, además de los tradicionales, habremos de pensar en formas de reconocer el conocimiento que puedan ser acordes a estas transformaciones. Y, sin duda, cómo pensar en habilidades que ayuden a traducir conocimientos en distintos lenguajes, formatos relevantes para distintos contextos y comunidades. Yo creo que existen 4 agentes dinamizadores, 4 vectores claves, 4 drivers, si ustedes me permiten, que son apertura, conexión, creación y adaptación. Apertura, la capacidad de combinar, de hibridar contextos, disciplinas, expertices. Conexión no solamente tecnológica, sino que conexión de ideas, suma de ideas. Creación, que tiene que ver con la posibilidad de experimentar. Y adaptación, es decir, ponernos en el lugar del otro, para poder realmente trabajar a economías y a escalas mucho más globales que las que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, en este marco,
yo dejo el desafío de estas preguntas para que las podamos debatir en conjunto en esto que John Moravec y yo hemos llamado el aprendizaje invisible, que plantea un mapa de nuevas preguntas, un mapa de agendas por desarrollar, y creo que este es el tiempo ideal para hacerlo. Muchas gracias.